Bueno, yo quisiera compartir con vosotros varias cosas de la semana, que esta semana no hemos tenido la oportunidad de vernos, pero ha habido cosas importantes y empiezo, si os parece, por la reunión que yo tuve en el Ministerio el pasado miércoles. Conseguimos, la verdad es que ahora tener contactos con Madrid es complicado por la situación del Gobierno en funciones y particularmente tener reuniones con técnicos o responsables políticos del ámbito de los fondos europeos es complicado porque precisamente en este momento gran parte de las convocatorias abiertas a las que nos hemos presentado pues están en fase de evaluación y por esa razón siempre pues es bastante más complicado tener contactos con el Ministerio en este asunto. Pero aún así conseguimos mantener un contacto a alto nivel en el Ministerio. Sabéis que Industria, Turismo y Energía, que es a lo que pertenece la convocatoria de fondos europeos REDES, que es de la que os voy a hablar, está dentro del Ministerio de Economía en este momento después de la dimisión del ministro Soria. Y por esa razón mantuvimos el contacto con Economía, que es además el ministerio que engloba gran parte de la gestión de los fondos europeos, donde siempre o habitualmente vamos a preguntar, a conocer cómo va el proceso, también asesorarnos sobre los proyectos. La verdad es que el proyecto REDES, que para nosotros es muy importante, tiene una complejidad añadida porque está destinado todo a cuestiones de innovación, de nuevas tecnologías, dentro un poco, por entendernos, de ese marco que se llaman las ciudades inteligentes, ¿no? Por utilizar el término castellano de ese programa. Bien, pues evidentemente tiene una complejidad técnica muy importante, pero para nosotros el presentarnos a esta convocatoria además que a la que concurren muchas ciudades, como es evidente, pues tiene un objetivo fundamental y es poder tener recursos, en este caso de Europa, para hacer frente a obligaciones legales que nosotros tenemos y de las que yo he hablado y que están presupuestadas en nuestro presupuesto aprobado en febrero, que son dentro del ámbito de la transparencia y también de la administración electrónica. ¿De acuerdo? Que sabéis que son programas muy caros. Nosotros en el presupuesto tenemos presupuestado casi 1 millón de euros para estas cuestiones. Por esa razón, nosotros hemos solicitado a través de esta convocatoria REDES. Fijaros si es importante además que REDES tiene un edificio solo para la gestión de este ámbito, ¿no? Por lo tanto, son convocatorias que no se rigen por los mismos procesos que las demás. Tienen una complejidad técnica, ya digo, y están al tanto pues muchos técnicos de muchos ámbitos para poder evaluar nuestros proyectos. Nuestro proyecto, en este caso, que se llama Smart Plasencia, tiene 11 actuaciones diferentes en torno a estos ámbitos de los que os he hablado, más algunos más que integramos y hemos solicitado una cantidad de 1.400.000 euros. Un poco lo que se ajustaba a nuestras necesidades, pero también a nuestras posibilidades de aportación económica del tanto por ciento que a nosotros nos obliga a la convocatoria a introducir por cuestiones presupuestarias. Dentro de esas 11 actuaciones, ya digo, la mayor parte, el grueso, está destinado a la administración electrónica, a mejorar nuestros procesos de comunicación con el ciudadano, que el ciudadano pueda hacer gran parte de las actuaciones, de los procesos administrativos, pues a través de esa sede electrónica, sin necesidad de trasladarse. Ya tenemos un primer avance, que son esas máquinas que están puestas en algunos de los lugares del ayuntamiento, en algunas de las sedes institucionales municipales, como la Casa de la Juventud o esta Casa Consistorial, pero se trata de ir mucho más lejos, ¿no? Y que cada uno desde su casa pues pueda generar cualquier documento que necesite.
Sabéis que nosotros eso también lo iniciamos, una rueda de prensa hace unos meses con el concejal de Innovación, antes de terminar la legislatura anterior, donde se presentaron que desde nuestra sede electrónica, desde nuestra web ya se podían hacer algunas cosas, pero evidentemente no se puede hacer todo, porque le queda mucho para poder introducir todos los programas, etcétera, etcétera. Junto con esa cuestión, junto con el portal de transparencia que requiere una serie de programas para poder subir absolutamente todo. Sabéis que por la ley de transparencia pues hay que hacerlo público todo, incluido la agenda del alcalde, cosa que lleva siendo pública hace 5 meses, pero es verdad que no debe ser pública en mis redes sociales, sino que debe ser pública y así ellos lo irán tramitando en el propio portal de transparencia, ¿no? Y junto con esas cuestiones de las que ya hemos hablado y que ya digo es el grueso fundamental, hay otras que para nosotros también son importantes y que hemos introducido en esta convocatoria. Es la necesidad de mejorar nuestro contacto y comunicación con quien nos visita. Por lo tanto, es una inversión para mejorar nuestras aplicaciones con el turista, la información turística. Ya sabéis que nosotros pretendemos también a través de fondos europeos mejorar toda la información, la señalización vertical que hay en el casco histórico de la ciudad para que estén señalizados no solo los monumentos, sino también los hoteles, la oficina de turismo, todos los servicios turísticos, pero nosotros lo que pretendemos con esto, nosotros tenemos una aplicación que presentamos en su momento en Fitur y es una aplicación sencilla, ¿no? Lo que pretendemos es avanzar mucho en virtud de ese germen y tener una aplicación que nos permita en esa señalización con los códigos QR famosos poder introducirnos en toda la información que haya, tanto aquí in situ como desde fuera, porque la mayor promoción en este momento turística, como ya dijimos en su momento, se hace a través de Internet, ¿no? Ese ámbito de esa plataforma de turismo 3.0 pues es muy amplia. Os resumo fundamentalmente que es tener una conexión directa con el que nos visita y además poder conseguir que a la vez que él se informa a nosotros nos traslade las deficiencias, las necesidades que requiere la ciudad en el ámbito turístico. Otro de los ámbitos es la eficiencia y la eficacia energética. Este programa no nos permite el que nosotros podamos cambiar toda la iluminación de la ciudad en eficiencia y eficacia energética, pero sí nos permite tener la infraestructura necesaria para tener un control exhaustivo del gasto y también de las deficiencias que pueda tener nuestro alumbrado público. De manera que si nosotros conseguimos esos fondos, pues tendremos la posibilidad, después de la auditoría que ya hicimos, donde conocemos exactamente pues cuál es el gasto en los edificios públicos, en el alumbrado público, lo que hay que cambiar, lo que no hay que cambiar, pues tendremos también la posibilidad de hacer ese control, que ahora es difícil poder hacerlo porque no tenemos las herramientas, y la herramienta debe ser una herramienta electrónica como es este caso, ¿de acuerdo? También otro de los ámbitos entra dentro un poco de la administración electrónica, pero es la posibilidad concreta de que determinadas cuestiones que tienen que ver con el ámbito del urbanismo, pues el ciudadano tenga la posibilidad de acceder directamente a ellas y generárselas. Ya no solo las licencias, etcétera, etcétera, sino búsqueda y consulta de expedientes, visualización gráfica, generación de fichas urbanísticas sobre parcelas, configuración de alertas y avisos a técnicos y ciudadanos, envío de correos electrónicos e informes autorizados, gestión de documentos asociados de expedientes urbanísticos y mil cuestiones más que facilitan la tarea tanto a los técnicos, que muchas veces se ralentizan las tareas de urbanismo, pero también para el propio ciudadano. También se incluye el crear voy a utilizar el término que todos conocemos, una nube local. Nosotros participamos de la nube que hay en la Diputación Provincial y que hay en la Junta de Extremadura, pero tener una nube local en la que se guarden todos los documentos y la generación de información que genere el Ayuntamiento. Y, por último, la posibilidad también de que nuestras aplicaciones de agenda cultural, deportiva, etcétera,
pues haya paneles en la calle que puedan hacer público todo eso sin necesidad ya de utilizar el móvil, que es lo más práctico, esos paneles, un wifi público, que permita un wifi público en la ciudad. Sabéis que eso requiere de unos permisos especiales, pero también de una infraestructura especial que nosotros tenemos muy avanzada con la fibra óptica y por lo tanto es otro de los asuntos que se introducen en esta petición. Y luego, por último, hay una cuestión que tiene que ver con la movilidad. Sabéis que siempre hemos buscado que nuestro servicio de transporte, que tiene un gran déficit a la hora de informar, de concretar el tiempo que tarda de un sitio a otro, sobre todo en horas puntas, donde hay más atasco, en el caso de cuando uno recorre pues la arteria fundamental, que es la avenida Alfonso VIII, Calvo Sotelo, La Salle, bueno, pues siempre existen más retrasos, bien, pues toda esa comunicación directa con el ciudadano para el transporte público y muchas mejoras en este ámbito también se incluyen en este programa. Nosotros el otro día tuvimos la oportunidad pues de ver con los técnicos algunas cuestiones que le faltaban al proyecto, algunas cuestiones que había que matizar porque no estaban bien explicadas y también trasladarles, que era una cuestión muy importante para nosotros, trasladarles que nosotros no pedimos esto porque queremos ser muy modernos, sino porque evidentemente lo necesitamos, pero necesitamos los recursos para poder llevarlos a efecto porque por sí solo sería imposible poder hacerlo por la situación económica. Esto supondría un ahorro muy importante para nosotros y podríamos tener pues cierta holgura en el presupuesto de este año si finalmente nos lo diesen. Supuestamente, gran parte de las convocatorias a las que nos hemos presentado, como son los DUSIs, que son las más importantes, o esta, pues tienen previsión de que sepamos cuánto nos dan en verano, ¿vale? Yo espero que así sea. Ya digo que todo está muy matizado por los procesos políticos de Madrid y en virtud de lo que suceda, pues aunque son cuestiones técnicas, esto no es una cuestión política que el ministro diga, pues a este y a este no, se trata de una evaluación técnica, pero aún así siempre están sujetos un poco al devenir político también del Gobierno central. ¿Alguna pregunta sobre esto? 1.400.000, bueno, el 20% como todo. Esta forma parte de esos 16 millones que presentaron en enero, 16-18 millones del plan de redes Urban 3, la estrategia de financiación inteligente a nivel ciudad. Esto forma parte de ese proyecto. Esos 16 millones, la agencia opta a 1.400.000. Nosotros aproximadamente, no, pero no es, para esto hay 50 millones de euros que tiene el Ministerio, ¿vale? Solo para esto, a repartir entre las distintas ciudades que se han presentado, entre ellas, pues, Salamanca, Logroño, Albacete, Baza, que coincidimos con ellos antes y después, ¿vale? Cáceres también irá en breve. Entonces hay que repartir esos 50 millones que tiene el Ministerio entre los distintos proyectos. Y el proyecto se llama red.es. ¿Vale? ¿Os cuento otra cosa? Bueno, antes de hacer alusión a esto, que es una cosa nueva, sí que... a ver, yo imagino que seguís las obras de la Puerta del Sol, que en la medida de lo posible están siendo, como lo que nos permite el tiempo, ligeras, pero siempre con el cuidado de actuar en una zona que requiere una supervisión arqueológica, como sabéis, y siempre nos acompaña en toda acción la arqueóloga del antiguo ARI, ¿no? de los técnicos en patrimonio que la Junta tiene para esta ciudad y el conjunto del norte. Bien, pues en este momento está casi ultimándose el proyecto de adecuación del solar que queda exento una vez derribada la casa anexa a la Puerta del Sol. Veis, se ha arreglado el hastial, se ha pintado, ha tenido un proceso también de aislamiento, se está haciendo el parterre de la parte inferior. Es verdad que nosotros al principio pues pretendíamos reducir espacio de esa zona jardinada para ampliar la vía y sobre todo el acerado, pero no es posible porque justo en ese lugar están los cimientos del cubo original que flanqueaba la puerta y por lo tanto hemos mantenido el espacio tal cual aproximadamente ocupa ese arranque del cubo. Lo último que queda, aparte de terminar estos trabajos de pintura y el parterre, pues el ajardinamiento de ese espacio,
que lo hará la UTE de Jardines y que conlleva una cosa muy sencilla, el césped, evidentemente con el riego y unos cipreses en el hastial, en el lateral de la casa contigua, para un poco disimularlo, ¿no? Aunque bueno, pues ha pintado un color que permite un poco una visión conjunta de la puerta, pues buena, ¿no? Entonces terminará el hueco, que todo el mundo pregunta por el hueco famoso, que suponemos que es la fresquera que se utilizaba para mantener el hielo en la época en la que ese lugar tenía una tienda de venta de hielo, como hemos podido ver en algunos documentos y algunos historiadores interesados en el ámbito de la historia local nos han trasladado, que incluso alguno lo ha podido vivir físicamente. Bueno, pues lo que haremos, evidentemente no podemos tocar el lienzo de muralla, es una cuestión que tiene que dirimir ya la Junta de Extremadura como la competente en el asunto. Lo que vamos a hacer es cerrarlo con una celosía que se ponga sobre él para que transpire, para que no sea tampoco una visión, la verdad es que llama demasiado la atención, para que no sea una visión llamativa y mantener un poco pues ese uso que tuvo en su momento, no inventarnos nada, sino que el monumento ha tenido el devenir del tiempo y así lo atestiguan sus cicatrices, ¿no? Como en este caso el hueco. Otra actuación que se está haciendo es la plaza del antiguo aparcamiento. En este momento los trabajos que se están realizando son los de eliminar el asfalto de la antigua vía, de la antigua calle, que es Pablo el Diácono, eliminarlo con el fin de intentar por todos los medios que los niveles, que ya conocíamos que iban a ser diferentes, pues igualarlos lo máximo posible. Ese trabajo se está haciendo con mucha delicadeza, como veis, no podemos meter ahí una máquina que sería lo más fácil y tirar aquello, sino que se está haciendo por la Brigada de Obras pues un poco artesanalmente para retirar el asfalto sin que se dañe el subsuelo, porque los restos arqueológicos están muy superficiales, entonces podríamos dañar algún elemento estructural de la antigua enfermería de los franciscanos. Así que se está haciendo poco a poco, como sabéis también, y un poco por seguridad, evidentemente, porque así nos lo requirieron. El AMPA del Colegio Alfonso VIII pues ha cerrado esa calle al tráfico, que al principio bueno pues trabajábamos ahí un poco alternando también ese uso viario de tránsito de vehículos que tenía la calle, pero al final hemos visto que lo mejor para los trabajadores y para la seguridad del viandante, pues que se ha cerrado el tráfico. En este momento está rediseñando un poco el proyecto que yo os mostré hace un mes aproximadamente, en Semana Santa, el técnico. Yo posiblemente lo tenga la semana que viene, que tendremos otra reunión de coordinación de todos los trabajos que se están realizando en la Puerta del Sol y veremos si hay algún cambio, ¿no? La Brigada de Obras también empezará en breve a hacer el cerramiento del solar que se construirá en un futuro y del que se están haciendo las valoraciones. Y luego otra actuación que se está haciendo en ese lugar es el ábside del antiguo Hospital de la Santa Cruz. Nuestro interés es pues bueno, adecentar ese espacio. Como veis, los trabajos también con un seguimiento arqueológico han llevado a que eliminemos ese muro, ese triángulo que cerraba la parte trasera del hospital, el ábside, y como veis con el material se ha rellenado porque había también una diferencia de cota muy elevada entre la calle y ese espacio, pues con el material que no tenía ningún interés arqueológico, histórico o artístico, pues se ha rellenado ese espacio con el fin de integrar ese espacio en el viario público, ¿de acuerdo? Los siguientes trabajos que se hacen, ya digo, con la misma delicadeza, pues es que adecentar esa fachada. Como veis tiene dos vanos, uno de ellos muy grande, que servía para vaciar los camiones del material que se utilizaba en ese lugar cuando era una industria determinada, con un cierre azul de madera y luego una pequeña puerta de acceso con unas escaleras, ¿no? Bueno, pues todo eso se va a decentar porque el acceso se va a hacer desde el otro acceso, la puerta el semáforo de la Puerta del Sol, que tiene una puerta que tenía unas escaleras que accedían al piso que hay en la parte superior. Bueno, pues, y ahí están las escaleras, en el ábside están las escaleras que dan acceso a ese lugar. Entonces, el acceso va a ser por ahí, de manera que se cierren a priori
ese es el proyecto, bueno, pues se adecue la fachada, se elimine el blanco que rodea, se mejoren los accesos, se mejoren esos vanos, el cerramiento, y una de nuestras intenciones que están viendo los arquitectos es que tenga una visión desde fuera, es decir, que nos sirva ese gran vano abierto que es del siglo XX, pues tenga la posibilidad de visualizar desde fuera el ábside, ¿no? Y que la gente pueda verlo desde el exterior. Así que en esa tarea estamos ahora. Ya digo que también paralizamos en un momento determinado el trabajo de eliminación del suelo de hormigón que cubría las losas de granito originales, que visteis la fotografía, que gran parte de ese suelo cubría el sepulcro de los fundadores del hospital. Entonces, ahora se han vuelto después a hacer unas catas y con la supervisión de la arqueóloga pues se volverá a seguir los trabajos de eliminación del hormigón que cubría las losas de granito. ¿Se va a hacer en la calleja de la derecha, en Usaniga, se va a hacer alguna actuación con la ventana esa que hay allí o no? Primero... Esa ventana que parecía que conducía o que salía a la misa de ese circular del suelo vaticano. Tenía relación con la enfermería. Sí. Lo vamos haciendo un poco porque como no sabemos lo que nos encontramos, yo tampoco quiero, en estas cosas de la recuperación del patrimonio siempre es un poco delicado y lo hacemos con nuestros recursos. Entonces, la primera fase, ya digo, que era mi propósito en las reuniones de coordinación, era adecentar esa fachada que es tan fea, ¿de acuerdo? Y que está tan alterada con el paso del tiempo. Una vez que hagamos eso y que adecentemos y ya integremos de verdad el espacio en el viario público, pues continuaremos en la medida que sea posible con la recuperación del interior y también del lateral, que es muy interesante, la verdad. Como dice Antonio, es verdad que el lateral es francamente interesante porque ahí aparecen muchos elementos singulares de la construcción. Pero intentamos, ya digo, ir poco a poco en las distintas fases de... luego sabéis que está lo del postigo de las rosas, pero es una actuación que sí que no podemos hacer nosotros, que tiene un presupuesto determinado según el informe del arquitecto, y eso se hará pues cuando tengamos los recursos necesarios, porque eso sí que no lo podemos hacer nosotros. Eliminado el aparcamiento, que era la razón de ser de la rotunda pequeña esa tan mala que hay ahí en Cristo de la Batalla, no sé, se puede pensar en eliminar esa rotonda. Poco a poco, Antonio. Yo primero prefiero ir avanzando en este asunto. El aparcamiento era la entrada. Prefiero avanzar en esto y luego, de todas maneras, también le da solución el propio plan general a ese asunto, ¿sabes? Así que ya digo que yo os hablo de lo que vamos a hacer de verdad, luego ya con vistas al futuro no me atrevo porque todo requiere además inversiones muy importantes y por lo tanto vamos poco a poco. Os cuento otra cosa, esta sí es nueva. Me gusta, o sea, quería hacer este balance para que todo el mundo supiera, que tiene mucho interés en lo de la Puerta del Sol, pero ahora sí que os enseño esto porque el día 11 de abril ya hemos pedido permiso esto es la Puerta Berrozana. Bueno, os lo digo directamente porque se han confundido con los planos. El día 11 de abril hemos pedido los permisos a patrimonio Escoria. Escoria. Lo que vamos a tirar ya son dos casas que son propiedad municipal. Hemos terminado ya todos los trámites administrativos y burocráticos de la Puerta de Coria. Son dos casas, me parece que son el número 33 y 35. Exactamente, yo os quería enseñar el plano de situación. Os digo exactamente 33 y 35, de Eulogio González. Bueno, es que no es la carpintería en sí, la carpintería utiliza otra casa anexa que pone ebanistería, lo utiliza como almacén. Pues esa casa que ellos utilizan como, hasta el momento, ¿no?, porque no se tiraba, la han utilizado como almacén. Esa casa y la contigua, que ya digo son el 33 y el 35, que son anexas a otro solar que a finales de los 80 y principios de los 90 se eliminó también justo en la curva, que bueno, que tiene un diseño con una barbacana inventada. Bueno, pues justo se une a ese espacio. Son dos casas muy grandes en anchura, entonces no así en profundidad, evidentemente, porque esas casas son poco profundas. Y hay muralla detrás, la muralla que nosotros vemos por la Magdalena. Entonces vamos a demoler esas casas
ya digo, nos ha costado, son procesos que se inician antes de llegar nosotros y como todo esto, pues procesos larguísimos que finalmente han concluido ahora. Ya tenemos el presupuesto de demolición, pero necesitamos el permiso preceptivo para poder derribarlas. La actuación que se hará ahí, pues será una actuación que permita un poco la continuidad, tanto de lo que hay en la puerta de Coria como lo que hay por debajo, sin inventarnos nada, eso sí os digo, o sea que no vamos a crear ningún muro de... ¿Cuántos más o menos metros se recuperan de muralla y el lienzo? ¿Lo tenéis ahí? Más o menos. No sé, pero pueden ser 40 metros aproximadamente. Pero no estoy seguro, mirad. Estos son los planos. Estas son las dos casas. Quedan por encima hasta la puerta de Coria 3, dos muy pequeñitas aquí y la carpintería. Esta es la ebanistería que utilizan de almacén y esta una casa contigua a este espacio que ya se rehabilitó en su momento. Como veis, pues vamos a recuperar todo ese espacio. He dicho 40 metros, la verdad es que yo soy malo para eso. Y veis también que es justo la muralla que hay en el interior de la Magdalena, que sabemos que está en muy buenas condiciones porque el interior se rehabilitó con la rehabilitación de este espacio. ¿De acuerdo? No sé si hay algún otro para que veáis. Está un poco más grande. Sí, es justo la curva. Nuestra intención es que no vamos a poder hacer mucho, puesto que están las otras dos casas, pero ampliar el acerado en esa parte, ¿vale? Como no vamos a tener esta barbacana inventada, Vaya a tirar. No, yo no voy a tocar eso, pero aquí no va a haber No. Lo de acero corten. Enfrente de piedra, enfrente del Sediaco. Sediaco. Se ponían los camiones que siempre hay muchísimos jaleos con Claro. el Ahí, ese es curva peligroso para la circulación. Vale. Por eso nos vamos a permitir ampliar un poco el acerado aquí. El eje de la vía no se puede cambiar porque tanto por arriba como por abajo pues no concuerda, entonces lo que sí ampliaremos será la seguridad del viandante en esa zona. ¿Y qué se va a hacer en el solar? Lo que he dicho, la continuidad de lo que hay por debajo. Sí, hay así como... Mira, estas son... ¿Cómo está la muralla? Bien, lo digo. Está en perfectas condiciones. ¿Ves? Estas son las dos casas que se eliminan, esta y esta. Esta es la carpintería que continúa y aquí hay dos casitas pequeñas que son las anexas al famoso radiador que yo también os digo sinceramente estoy intentando que lo podamos eliminar, pero hay que ver también cómo se A mí me gusta. funciona. A mí no, La la verdad. A mí no, pero tampoco quiero eliminarlo por eliminarlo, sino que hay que ver con patrimonio que se hace ahí, porque es verdad que el proyecto original no estaba mal, era hacer una continuidad con un material muy diferente, el acero corten del lugar que ocupaba la muralla, o sea que no la filosofía, pero luego yo creo que estéticamente no es lo más apropiado, la verdad. Pero bueno, ese es otro capítulo. Esto será lo que hagamos. Estamos también en trámites, por eso me hayan bajado los de la Puerta Berrozana, de hacer la permuta que dice el plan para permutar el espacio, las casas que hay pegadas a la Alhóndiga, a la Casa de la Juventud, poder derribarlo definitivamente, que sea propiedad municipal a través de una permuta y que podamos liberar también ese espacio de muralla. Ahí el proyecto sí que conlleva petición de la Casa de la Juventud, del coordinador de juventud, pues un espacio que se pueda utilizar. Es decir, que aparte del jardinamiento que proteja el lienzo de muralla, pues sea un espacio en el que ahí se puedan poner puntualmente unas mesas y hacer actividades determinadas de las que hacen en la Casa de la Juventud, con las escuelas de ocio, etcétera, etcétera, que a mí no me parecía, la verdad, que mala idea, y por eso se está trabajando ya en el proyecto. Sabéis que luego el poder actuar en el muro pues es una cuestión que depende de la Junta de Extremadura, que es la que tiene la propiedad. Yo he hablado ya con el director general y me ha pedido que sí que en este presupuesto estamos ajustados y no sabe si podrá hacerlo, pero que para el año siguiente pues la intervención en los lienzos de muralla pues se haría cargo la propia Junta. Yo espero que a lo largo de este año Puerta de Coria esté, como está ya Puerta del Sol, y en lo que queda, incluso yo espero que en unos meses la Puerta de Coria esté exenta, en cuanto tengamos los permisos de patrimonio, y posteriormente Berrozanas, que nos va a costar un poquito más, pero yo espero por lo menos cerrar el acuerdo de la permuta durante estos próximos meses.
Luego lo otro es muy fácil porque está medio tirada ya la casa, o sea que no es... Claro, es con platero con el que tenemos que hacer la permuta. Ha dicho la Puerta del Sol. Nos ponemos frente a la Puerta del Sol. Arriba se hizo una casa, se expropió, no sé qué, se hizo un contencioso larguísimo para tirarlo. ¿Eso cómo está? Pues la verdad es que no lo sé, sé que es disciplina urbanística, pero no puedo trasladarte cómo está el asunto porque no lo sé. Pero estamos haciendo actuaciones. También hay otra actuación, pero un poco largo plazo. Sabéis que tenemos mucho problema con una casa que hay esquina Morenas con Clavero, porque está derruida, los vecinos además siempre los propietarios son diligentes, porque siempre que decimos que hay que pintar, pinta, que hay que cerrar, vanos, cierran, no hay problema. No son de aquí además, no están aquí. Entonces hemos pedido poder derribar las plantas, no la planta de abajo, que cierra el muro de esa parte, sino las dos plantas de arriba al menos. Para eso la Dirección General de Patrimonio nos pide un proyecto de lo que se va a hacer en esa zona. El proyecto está planteado en el plan general, que sabéis que eso sería plaza pública con la construcción de dos parcelas, la de la casa actual y la que cierra la calle de las Morenas, pero aún así los propietarios tienen que hacer un proyecto de lo que harían ahí, como propietarios de los suelos urbanizables. Entonces, así se lo hemos dicho, estamos esperando que llegue, pasará por el plan especial, se lo mandaremos a la Dirección General y si acepta ese proyecto, pues se tiraría las plantas altas de la casa, no la baja, ¿vale? Porque si no, entonces quedamos ahí un espacio abierto difícil de controlar. Y el otro día hacía eco, yo lo puse en la agenda también, en estos trabajos del casco histórico, pues estamos haciendo un inventario de todos los solares que se derribaron sus casas y no se han construido. El por qué se hace esto es por lo siguiente. La Ley de Patrimonio permite que una casa declarada en ruinas y sin unas calificaciones especiales se pueda derribar, ¿no? Muchos propietarios sabéis qué es lo que persiguen. El ayuntamiento intenta en todo momento que eso se haga cuando no hay otra cosa que poder hacer o porque no tiene ninguna calificación. Pero la propia Ley de Patrimonio dicta que el propietario tiene 2 años para construir. Hay solares que llevan años y años. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar el procedimiento para que esos solares vacíos requerirles a los propietarios de que tienen que iniciar el proceso de construcción. Porque si no nos encontramos con un casco histórico. Yo no os puedo decir exactamente cuántos hay, porque no tengo todavía el inventario de la policía, pero de la policía de urbanismo, pero yo calculo que hay unos 13-15 aproximadamente. Entonces tampoco podemos permitirnos ese lujo. Los propietarios que tengan un solar en el centro, pues tienen que hacer las obligaciones que tienen, que son las que dicta la ley. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de tener... Y si no, pequeñitos, ¿no? No, los hay muy grandes. Por ejemplo, hay uno en la calle Nueva que es enorme. Y luego habrá que construirlo con unas normas. Sí, evidentemente. Pero si la gente no tiene dinero para... Y si no construye, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que Pero es que no se vende nada, es que es un poco pobre gente. Pero... Por la apreciación, Pero... En caso Si de tú que- tienes Yo una... no tengo ninguno, no puede ser. Mirad, esto, al margen de esas consideraciones, que pueden estar muy bien, pero yo soy el garante del cumplimiento de la ley. Y la ley dice que 2 años como máximo. Y si nos hacemos de miel, los responsables públicos, nos vemos dentro de 20 años con un casco histórico que en vez de 13, pues puede tener 30 solares vacíos. Que además son una acumulación de suciedad, porque yo paseo mucho por el centro y yo veo que muchos de ellos son sitios en los que además no hay mantenimiento ninguno. Entonces, yo evidentemente que quiero una ciudad que tiene una industria turística potente, pues lo siga teniendo. Y si yo no cuido nuestra carta de presentación turística, que es el centro, difícilmente va a venir gente. Entonces, quien tiene una propiedad en el centro, pues se tiene unas consecuencias. Y las consecuencias son, evidentemente, pues que hay que cumplir la ley, que yo no me invento nada. Cumplir la ley. Yo no quiero ir contra nadie, sino a favor de la ciudad, ¿no? En caso de que no se cumplieran en esos 2 años el inicio de construcción, ¿qué medidas se toman? Lo que dice la ley.
Nosotros en principio lo que vamos a hacer, ya se han superado los 2 años, muchos de ellos llevan más de 2 años, entonces lo que vamos a hacer es requerirles. ¿Y aquella actuación de la Junta iba a favorecer las casas pequeñitas del centro para favorecer la construcción porque eran inhabitables, no tenían, eran tan pequeñitas que no tenían posibilidad de... La mayor parte de los solares vacíos, Antonio, la mayor parte de los solares vacíos son muy grandes. Quizá, mira, el más pequeño es uno que es propiedad municipal, en la calle del Salvador. Por unas cuestiones, no había propietario de ese solar, entonces al final, después de un procedimiento administrativo largo, forma parte del patrimonio municipal. Esa es pequeñita, pero había interés precisamente de algunos propietarios de las casas cercanas de poder adquirirlo. Nosotros vamos a sacar a la venta el solar de la calle del Salvador y las 2 casas que son propiedad municipal en la calle Esparrillas, que son las primeras que hay anexas al parador. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros no tenemos dinero para actuar en ellas. No dan acceso al cubo, porque en un principio nos planteamos que si daban acceso al cubo, bueno, pues sería bueno a lo mejor que tuviesen un acceso al cubo directo. Pero la que da acceso al cubo es la siguiente. Entonces, yo no puedo tener, yo soy el primero, ¿no? A fin de cuentas, como alcalde, el ayuntamiento es propietario de esas 2 casas. Pues se van a poner a la venta para que alguien, y además las 2 conjuntas, porque una de ellas está sobre las escaleras y no tendrían acceso para vehículos, y la primera, que tiene sí acceso para vehículos directos, pues podría ser, aunque hay que ponerlas a la venta por separado, porque son 2 parcelas diferentes, pero estarían previstas para la adquisición conjunta, para que el que las adquiriera tuviese una casa con todas las posibilidades. ¿Y en el Salvador has dicho? En la calle del Salvador, la que sube desde la Plaza del Salvador a la avenida. Ahí hay un solar pequeñito que, ya digo, no era propiedad municipal, sino que el ayuntamiento adquiere esa propiedad porque no hay propietario. ¿Que te la derecha o la izquierda? Subiendo a la derecha. La derecha. ¿Esa evangelista por encima? ¿Cómo? ¿La iglesia evangelista que hay ahí? No, por debajo, por abajo. Sí. Entonces nosotros sí que tenemos el solar bien, nosotros no podemos construir ahí, evidentemente, ¿no? Porque no es nuestro cometido, pero llegado a este punto, pues lo que vamos a hacer es ponerlo a la venta junto con las otras 2 casas. ¿De la iglesia? Evangelista. Pero yo creo que eso está un poco más abajo. Yo creo que está más abajo. Hay alguna en medio. Hay una en medio. Sí, y había alguna persona que estaba interesada, por eso. Pequeñito, sí, pero para ampliar tu casa o tener cochera que no puedes tenerla, o en fin, lo que permita el plan, que no doy más pistas. Más cosas. La oposición ha pedido explicaciones por el gasto extrajudicial del año pasado y han pedido que se ha gastado 1,5 millones de euros porque es mucho más de lo de años anteriores y no sé si se les va a facilitar esa información y en todo caso ¿cuál es el motivo de que se haya disparado ese gasto? Nosotros, evidentemente, si hablo de portales de transparencia, nosotros siempre que nos piden una documentación está a su disposición, eso es lo primero. Quiero introducir aquí un matiz de poca transparencia cuando las facturas son públicas, Las facturas son públicas, el listado de facturas para aprobarlas extrajudicialmente son públicas y tiene acceso no solo la oposición, sino todos los ciudadanos. He tenido la oportunidad de ver al responsable de Ciudadanos decir que es un gasto electoral. Y contestando a eso, lo que tengo que deciros primero es que las elecciones no se ganan por tener un gasto extra durante los meses anteriores a las elecciones. Las elecciones se ganan con un trabajo de 4 años, que es lo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, esa interpretación, propia de la oposición, evidentemente, yo seguro que también lo haría, pues no es cierta. Porque hay un gasto extrajudicial, muy fácil. Veis que nosotros extrajudicialmente, hombre, siempre hay partidas, o sea, siempre hay facturas que no están presupuestadas, o que hay un gasto superior a la partida establecida, eso pasa siempre, y por eso hay el mecanismo de pagarlas extrajudicialmente. ¿Por qué nos ocurre esto a nosotros? Sabéis, además, de la alta responsabilidad, sobre todo el concejal de Hacienda, en estos asuntos, y del control exhaustivo del presupuesto a lo largo de 4 años, hasta el punto de que siempre hemos tenido liquidaciones positivas. ¿Por qué nos pasa eso este año? Pues es una consecuencia de las huertas de la isla.
que me da la sensación de que a la oposición se le olvida, porque se ha tomado siempre a risa el tema de las huertas, ¿eh? Pero esta es una consecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros, el pago obligatorio que el juez nos manifiesta en el auto primero, en el que hay que pagar 1,5 millones en el 14 y 1,5 millones en el 15, lo pagamos con cargo a la liquidación positiva. Las liquidaciones son positivas porque también a lo largo de estos años licitamos muchos servicios, nos permiten un ahorro importante y es computable ese ahorro en ese presupuesto. Por lo tanto, nosotros en el 14 tenemos, como sabéis, una liquidación positiva de casi 2 millones de euros, por lo tanto podemos pagar el 1,5 millones de las huertas, incluso parte de la deuda que nosotros tenemos con el SEPEI, con los bomberos. Pero en el 2015 nuestra liquidación positiva no supera el 1 millón de euros, se queda mucho más atrás. Por lo tanto, tenemos que complementar el pago de las huertas de la isla que nos prioriza el juez, es decir, el juez nos dice, ustedes primero paguen las nóminas, después a los bancos con su deuda financiera, después a los propietarios de las huertas y después a los proveedores. Entonces, en esa priorización que el juez nos manda, nosotros tenemos que adelantar 1 millón de euros aproximadamente para pagar el 1,5 millones correspondiente. ¿Eso qué hace? Descabalarnos todo el presupuesto. Y si os dais cuenta, es justo el 1 millón de euros que nosotros tenemos que pagar ahora extrajudicialmente con muchas facturas presupuestadas, porque con cargo a ese presupuesto hemos pagado el 1 millón de euros de las huertas de la isla. Miren, mi mayor problema con esto es evidentemente el retraso en el pago a proveedores, porque nosotros veníamos pagando hasta ahora a 40 días aproximadamente. Es verdad que no cumplíamos la ley dice a 30, pero desde 1 año y pico que se tardaba en cobrar antes, pues reducirlo a 40 días la verdad es que ya es un éxito por parte de Hacienda, Intervención y Tesorería. Pero claro, al tener este problema añadido del 1 millón de euros de las huertas, pues conlleva que nosotros nos retrasemos en el pago de proveedores, que es de verdad lo que me preocupa. No el pago extrajudicial como tal, porque es todo muy legal, no nos hemos gastado más de la cuenta, evidentemente, sino que hemos tenido esas circunstancias. Si a mí la liquidación fue positiva, pero a mí me redunda en un beneficio económico mayor, pues podía haber pagado las huertas de la isla sin problema y no tener que haber retrasado el pago a proveedores. Por lo tanto, yo pido disculpas en la medida que yo soy el responsable, pero quiero que todo el mundo tenga claro que es por un requerimiento judicial que yo no puedo obviar, ¿no? A mí me obligan a pagar el 1,5 millones de los propietarios de las huertas y por eso digo que este tema de las huertas, del que yo me había propuesto no hablar mucho más, la verdad, porque yo no quiero trasladar también a la opinión pública pues ese pesimismo que parece que siempre está relacionado con eso, pero evidentemente cuando es la justificación de una situación económica del ayuntamiento no tengo por menos. Los proveedores van a cobrar, yo espero que a partir de junio puedan comenzar a cobrar gran parte de esas facturas, como así me manifiesta Tesorería y Hacienda, y ya digo, la explicación no es más que esa. Yo en todo esto también me permito decir que me alegra que el de Ciudadanos, por lo menos ya hemos conseguido que se lean los papeles, aunque los interprete mal, que el muchacho está muy ocupado en Mérida, ya lo sabéis todos, ¿no? Contratado por Victoria Domínguez y por la Asamblea de Extremadura, su asesor o su auxiliar, y bueno, pues me alegra de verdad que se preocupe por las cosas de Plasencia. Ya sabéis que en la mayor parte de las ocasiones estas explicaciones que se dan en las comisiones él no viene, cuando tiene un trabajo público, político, y por lo tanto le sería muy fácil poder venir a las comisiones, pero la mayor parte de las comisiones no viene por esa razón. Por lo tanto, parece que bueno, pues lo de Plasencia es secundario para él, pero me alegra que el hombre pues por lo menos se vea los papeles, aunque los interprete a beneficio suyo. ¿En cuántos días está el pago a proveedores entonces ahora? ¿Estaba en 40? ¿En cuánto está ahora? No sé, ahora es el caso concreto de estas extrajudiciales, ¿vale? Nosotros seguimos intentando pagar a 40 días aproximadamente, pero estas van a tener un retraso aproximado de 4 o 5 meses de pago por esa razón. ¿Qué consecuencias de esta situación en el presupuesto de este año? Hombre, porque de todas maneras tengo que decir que el concejal de Hacienda
ya sabía esta situación, evidentemente, entonces se había adelantado a los acontecimientos y esperamos, evidentemente, que las consecuencias no sean más que esta, que ya es mucho, el retraso del pago de estas personas que han dado un servicio al ayuntamiento. ¿Pero se van a ver afectadas otras partidas? Porque esto, claro, ya se va arrastrando, digamos. No, daos cuenta que nosotros también tenemos partidas presupuestarias destinadas a paliar las consecuencias de este asunto. Entonces intentaremos por todos los medios que las consecuencias sean las menos posibles. Sobre todo para los ciudadanos, que es lo que nos interesa. ¿Pero alguna inversión se puede ver afectada por esto? No, de las que tenemos. ¿Y este año que tomará algo de las huertas? Este año tenemos el fondo de contingencia de las huertas, que es tener una partida presupuestaria de... Sí, pero nosotros al final hemos consignado un poco más de esa cantidad y además se nos une al tema del pago de la Puerta de Trujillo, que está relacionado con venta de solares, así lo estipuló el interventor con mejor medida y bueno, se junta un poco todo. Lo del puente de Trujillo son 800.000 euros. ¿Un pago único se puede poder dividir el pago? Lo negociaremos con los propietarios. ¿Se han iniciado negociaciones con los propietarios de las huertas? Sí, nosotros hay uno de los propietarios que está negociando con nosotros el intercambiar los intereses por otra vía de pago, ¿no? Por compensación de tributos o venta de solares. Así que no puedo decir más por ellos, ¿eh? Yo por mí lo diría, pues ya sabéis que no tengo nada que ocultar, pero ellos prefieren, aunque yo con esto que he dicho ya os imagináis quién es, pero bueno, no públicamente no lo puedo decir, pero tienen interés evidentemente en que los casi 4 millones de euros que les corresponden los intercambien por otras cuestiones. Solo hay que unir lo que ha contado antes con lo que está contando ahora y ya. Y otro asunto, ayer Liberbank hizo público ya definitivamente que Plasencia es la ciudad extremeña que han elegido para que sea la ciudad piloto del plan suyo de reestructuración, con lo cual se cierran 5 de las 10 oficinas que tiene la ciudad. Yo no sé si tiene algo que ver. Yo creo que ya de eso lo dije en una rueda de prensa cuando lo comunicó. Y evidentemente pues a mí me lo comunicó el comité de empresa, que ya lo conocían, y yo hice mi valoración al respecto, ¿no? Teníamos una institución financiera relacionada íntimamente con el territorio y ya no la tenemos, y prueba de ello es que incluso Plasencia ha sufrido de manera notable esa situación, con el Hotel Alfonso VIII, con los servicios centrales, con el ajuste de plantilla y también pues con el cierre de sucursales, ¿no? La verdad es que yo creo que cualquier placentino de bien pues lo mira con tristeza, la verdad, y casi con un poco de enfado, ¿no? Sabiendo que hace algo más de un siglo pues teníamos una entidad financiera que llevaba el nombre de la ciudad y que paulatinamente se ha ido diluyendo, sobre todo en este proceso final ha sido casi la desconexión absoluta de la entidad financiera con la ciudad, ¿no? Yo lo miro, ya digo, con tristeza. Nosotros hemos hecho nuestras denuncias oportunas y sobre todo en todo esto, aparte de los temas emocionales o sentimentales, pues está sobre todo la reducción de la gente que trabaja en esta entidad financiera y que muchos de ellos pues han tenido que trasladarse, ajustar, ya digo, en esos ajustes de plantilla tan importantes que han hecho. ¿Representación municipal y del obispado en el Consejo de Administración? Del obispado no sé, representación municipal ya no. Daos cuenta que los políticos salieron de los consejos de administración. ¿Veis? Los políticos estaban y defendían el territorio. Ahora no hay políticos, no defienden el territorio, ha desaparecido la entidad financiera. Que siempre decimos, es que los políticos hacían eso precisamente. Cuando la exalcaldesa de Plasencia era vicepresidenta, pues intentaba por todos los medios que la obra social invirtiese cuanto más dinero en Plasencia mejor, ¿no? Sin embargo, ahora pues no hay nadie que defienda los intereses. Digo la exalcaldesa porque yo no lo fui nunca, vamos, quiero decir que a mí me ha tocado ya el periodo en el que los políticos no estaban en el Consejo de Administración, ¿no? ¿Y los inmuebles, como por ejemplo el convento? Son propiedad de la fundación, imagino, y ahí está sin utilizar. Y daros cuenta que nos costó a nosotros, tuvimos una guerra al principio de la legislatura anterior, como sabéis, con el fin de poder conseguir que eso definitivamente se abriera. La Caja empezó o continuó con la restauración. Nosotros tuvimos que invertir recursos propios para la investigación arqueológica, porque la Caja decía que no se gastaba ni un duro más, pero Patrimonio cercenaba la posibilidad de continuar las obras si no había una investigación arqueológica. Nosotros con fondos
de los fondos parados de larga duración, pues los peones auxiliares de arqueología se contrataron, se hizo el seguimiento arqueológico y aquello se cerró y ya no se volvió a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos decir otra cosa, la verdad, que todo ha ido a menos en la aportación de esa entidad financiera. Y no olvidéis que aún el ayuntamiento tiene sus cuentas en Caja de Extremadura. Sí, pero ¿qué dices? ¿Que lo vais a replantear, a cambiarla? O? Son muchas cosas a tener en cuenta, no una cosa aquí visceral, hay que tener muchas cosas en cuenta. Que ya veremos. Una cosa que el PSOE denunció el lunes otra vez el tema de contrataciones que hablan de irregularidad y tal, y decía que estaba dispuesto a acudir a la Fiscalía. Bueno, es que eso lo han dicho ya como 3 o 4 veces. Que le culpaban directamente a usted, quería saber Estos muchachos del PSOE siempre dicen que nos van a llevar a los tribunales, pero luego ya no hacen nada. No hacen nada porque el procedimiento es absolutamente legal. ¿Qué se está haciendo para la contratación de estos efectivos que necesitamos para ayuda a domicilio y limpieza, y que, si no recuerdo mal, la han empezado hoy o ayer? Son 2 meses de contrato para unir un plan que se acaba con el plan de empleo social que comenzará en junio, y que no haya vacío en la atención, sobre todo a los usuarios de ayuda a domicilio. Pues simplemente lo que se ha hecho es tirar de las listas de espera de los planes que ya se habían evaluado, tanto socialmente como a través del examen que se hace en el ayuntamiento. Son unas listas de espera que ya existían del plan de empleo social, y ya está. Es que no se ha hecho otra cosa. Lo mejor es tirar de ahí, porque es una lista muy actualizada, que se acaban de examinar hace 6 meses, y por lo tanto nos parecía que era la más óptima. No sé si es que lo que quieren es que entre alguien que conoce, que no está en esa lista, que a lo mejor ellos lo que pretenden. Esperamos que lo lleven a juicio, si no están ellos con todas las cosas, porque yo estoy bien tranquilo, vamos.